el peligro ante el que estamos es una cosa que no sabemos cuándo termina. Entonces, como te digo, o sea, una dictadura se sabe cuándo empieza, pero ¿quién va a saber cuándo termina? Bienvenidos a Sigue y 60 Podcast, un espacio con humor para hablar de historias reales, cagadas y crecimiento. Aquí no somos dueños de la verdad, pero la estamos buscando. Hola a todos, bienvenidos a Sigue y 60 Podcast. Mi invitada se va a presentar, yo nada más les voy a decir porque yo la invité a este podcast. Las credenciales son muy importantes y ella se las contará, pero lo que yo veo en ella es una mujer berraca, es una mujer coherente y yo creo que he aprendido la palabra coherencia últimamente, la he entendido un poquito más. Es una persona lógica, es una persona que escribe de una manera espectacular y que ahora está surgiendo con una faceta diferente y es en los videos y todo tan relevante, todo tan lógico que se me hace un orgullo tenerla aquí, así que bienvenida Carolina Avendaño a Sigue 60 Podcast, gracias por sentarte acá con nosotros. No, a ti, Sebastián, muchas gracias por la invitación y por conversar conmigo. Caro, ¿a qué te dedicas tú? Yo soy periodista, soy comunicadora y periodista. Eso quiere decir que no soy solo periodista. He trabajado en medios, pero también trabajo mucho en comunicación y ahorita trabajo como asesora en comunicación en temas con gente que necesita un refuerzo en temas de comunicación verbal particularmente. Soy columnista del Tiempo. Ahorita pues estoy haciendo videos hace un tiempo y eso por ahora. Caro, ¿cómo es el periodismo colombiano? Ahorita justamente estaba escuchando una entrevista con Luis Carlos Vélez que le hizo a Gustavo Gómez que estuvo hasta hace poco tiempo en 6 AM en Caracol Radio. Y Luis Carlos estaba tratando como de meter a Gustavo en la idea de que la situación estaba complicada para para el periodismo en general, porque además pues el periodismo tradicional necesita muchos recursos y pues es un cambio que se ha dado en Colombia como no tan rápidamente, pasar del periodismo tradicional al periodismo más por internet. Yo lo veo complicado, o sea, el panorama está difícil, por ejemplo, el cierre de Caracol Radio, de RCN Radio, nunca es una buena noticia, que un medio lo cierren y que haya menos noticias, menos pluralidad, menos enfoque, nunca es bueno. Sí, o sea, no es como una situación muy buena ahorita para los periodistas en general, también pues en este gobierno no ha sido un ambiente fácil para los periodistas en términos generales y además que pues una cosa que yo siempre noto es que Gustavo Petro como presidente no da entrevistas. Y eso en sí mismo es una mala noticia porque nosotros permanentemente necesitaríamos y un presidente, un mandatario debería estar en contacto con los medios y no es lo que pasa. Entonces, obviamente en este gobierno se ha pronunciado mucho más esa distancia entre el periodismo tradicional y lo que dice en este caso el presidente, la rama ejecutiva, porque pues siempre está Petro apoyando con esa idea de que los medios tradicionales están mintiendo y desafortunadamente hay muchísima gente que le copia a ese mensaje. Y es muy chistoso porque Petro no da entrevistas o si las da, se las da a Coronel, pero aún así maneja toda la comunicación del país. Total, total. Es decir, lo de él es impresionante porque incluso él desde que fue alcalde de Bogotá, él no daba entrevistas, era muy raro que diera una entrevista. Y ahorita como presidente ha dado entrevistas principalmente a medios internacionales, para que vea Sebastián, a quién le da prioridad él, a medios internacionales, pues porque un líder intergaláctico tiene que tener su público contento y además tiene absolutamente conquistada por ejemplo, en televisión, la gente cree que, por ejemplo, en términos de conectividad, todo el mundo tiene internet, todo el mundo tiene un celular y no es cierto. En Colombia hay mucha gente que no tiene conectividad, que no tiene internet, por ejemplo, en su celular, que tiene que estar permanentemente buscando Wi-Fi. O sea, las condiciones son distintas para todo el mundo. En televisión, Petro tiene una presencia impresionante con las alocuciones y los consejos de ministro que hace permanentemente, que ya superó de lejos todo lo que hicieron los demás gobiernos recientes con la herramienta de la locución, pues él está permanentemente en la cabeza de las personas y está su presencia ahí repitiendo una y otra vez las mismas cosas. Y pues RTBC que está desbordado en contratación. Ahorita antes de la ley de garantías la contratación de RTBC súper alta y los contenidos que están haciendo que son muy favorables a todo lo que el gobierno acuerda.
Y es muy chistoso porque yo, digamos, yo tengo un familiar que mi primo ha leído un montón y mi primo es muy inteligente, es muy de izquierda, es muy inteligente. Y Sí, entonces el man llega y me dice como que, hey, entonces yo le dije, ¿y de dónde sacas eso? Y me dijo de RTBC. Y yo dije, pero, o sea, están criticando los medios tradicionales y RTBC maneja, yo creo que es peor que Caracol y RCN y la gente les copia. ¿Por qué crees que les copien tanto? ¿Qué ha pasado como para que a esta gente les copien tanto? ¿Y por qué la oposición no ha hecho nada? O sea, ¿por qué la oposición no hace lo mismo? porque la gente les copia, yo la verdad es un gran misterio porque además pues hay diferentes casos, ¿no? Entonces hay gente que es muy de izquierda, no todo el mundo tiene las mismas convicciones, hay gente que es muy de izquierda porque considera y se ha comido el cuento entero de que ser de izquierda significa ser bueno y de que los actos moralmente buenos, están asociados siempre a un gobierno de izquierda o a unas ideas de izquierda. Eso no es un logro de Petro, o sea, eso es una cosa que viene de años, de décadas, de que el comunismo y el socialismo son como el único método que hay para que realmente haya igualdad en el mundo, a pesar de las evidencias que muestran absolutamente todo lo contrario, pero eso ha venido durante años, esa idea, y mucha gente la tiene, o sea, uno ve eso, por ejemplo, en la familia, uno ve gente en la familia, gente mayor, que tiene esa convicción y ya 70 años, ya ellos se mueren así, ellos no van a cambiar de opinión, porque llevan escuchando eso por décadas. Pero hay una cosa que a mí estos días me tiene impresionada y es que sí realmente hay personas que escuchan a Petro decir algo y lo repiten. Y eso a mí es decir, como que va más allá de lo que uno espera. Entonces, por ejemplo, te pongo el ejemplo, estos días con el caso del niño Kevin Acosta, el niño que tenía hemofilia que falleció por falta de medicamento. Entonces, el niño falleció, había tenido todos los recursos del sistema de salud, la hemofilia es una enfermedad, él además tenía hemofilia severa, entonces no era fácil, es una enfermedad muy costosa, difícil de tratar, y el sistema de salud debe haber respondido toda la vida. Llegó este gobierno, el declive de todo el sistema, y entonces pues se quedó sin el medicamento. La mamá hizo todo para que el niño siguiera con su vida normal, pero pues en una montada de bicicleta, porque además él tenía hemofilia severa, no era nada raro que le pasara algo así, tuvo alguna lesión y entonces empezó a sangrar y falleció. Petro salió a decirle a la gente por televisión, pero por televisión nacional, que la culpa básicamente fue de la mamá porque lo dejó montar en bicicleta. Para uno es muy sencillo entender que eso es mentira y que no es así. Sin embargo, hay mucha gente que repite ese discurso a pesar de la evidencia, a pesar de que, por ejemplo, en la familia de él hay otros 4 personas con hemofilia con la misma situación y no están montando bicicleta. Pero la gente repite el discurso de Petro, o sea, no la gente, pero sí hay un porcentaje alto de personas que hacen eso y es complicado de entender porque es como si estuvieran siempre buscando una justificación moral para justificarse, digamos, en la idea central que tienen. Y lo que dice Petro, pues les encaja bien, porque es una excusa en la que repiten y ya no tienen que preocuparse porque estaban equivocados. Pero, o sea, yo te digo una cosa, recientemente, o sea, como en estos, ahorita viendo los resultados de las encuestas y la intención de voto presidencial, yo estoy muy, o sea, en este momento estoy muy pesimista, porque de todos modos ese porcentaje de personas que repiten una y otra vez ese discurso es suficiente. Es que Sebastián, no, ellos no tienen que ganar todo, no tienen que convencer a todo el mundo, tienen que convencer a una proporción de gente que sea suficiente para pasar después como mayoría. Y son muchos, o sea, estamos hablando del 30% de los colombianos, más o menos. Esa era una pregunta para más adelante y era, ¿cómo ves todo lo que va a pasar? ¿Cómo ves las cosas? Porque es que en un país como Colombia tenemos el pacto de la picota, tenemos gente de territorios que están totalmente amenazados, tenemos compra de votos. Y yo te soy honesto, o sea, yo sí veo que, por ejemplo, el clamor popular no es tan de izquierda, o sea, yo no veo a una izquierda sólida llenando lugares, yo no veo una gente, veo muchas bodegas y realmente yo lo siento con mis redes sociales, eso que yo soy pequeñito, pero yo veo
te amenazan, te dicen lo mismo. Ahorita lo que tú decías de lo de Kevin, no sé, nosotros en una Colombia tan violenta, porque nosotros vivimos en una Colombia supremamente violenta, nunca se había usado la palabra magnicidio, ¿cierto? Y la gente se la aprendió después del discurso de Petro. Y la gente te diría, no, pero es que en Colombia no sucede nada de magnicidios. Uno es como que, bueno, viejo, pero ¿sabes lo que estás repitiendo? No, la gente simplemente repite y no piensan. Pero yo también siento que ahorita, digamos, muchos jóvenes tienen esta falsa empatía y es como, digo cosas que suenen bonito, pero no hago nada para cambiarlo porque no me afecta. Entonces, por ejemplo, con lo de, para mí, lo que a mí más me saca de contexto y más me saca la ira es con la guerra, con los niños, con todo eso, a mí me afecta un montón. Entonces, como que uno le pregunta a la gente y dice, no, pues que la guerra no es la solución. Es como que, bueno, pero es que siguen habiendo conflictos, sigue, no pasa nada. Esta gente, yo nunca he visto que a ti te digan, mira, te vamos a dar plata, no vas a entrar a la cárcel, puedes entrar al Senado, puedes hacer lo que quieras. Solo deja de hacer eso y te digan, no, yo quiero seguir haciendo lo mismo y a la final pues no pagan cárcel tampoco. Pero la gente te dice, no, es que la guerra no es la solución, pero entonces ¿cuál es la solución? Tiene esta falsa empatía que no sirve para nada, que no lleva a ningún lado, pero es solamente cuestión de discurso. A la gente le gusta simplemente no tener que hacer mucho. Yo creo que es el problema. Yo creo que la gente ve que la oposición de la izquierda te toca hacer, te toca botar la basura en el lugar que es, te toca pensar, te toca opinar, te toca estar chequeando tus políticos. La gente no quiere eso. Sí, ¿Sí me entiendes? La sí, yo gente creo que quiere... sí dices una cosa bien importante y es que muchas personas no dimensionan, cuando uno habla de que la democracia está en peligro, muchas personas dicen, ay, pero señora tan exagerada, ¿por qué está hablando de eso? Y ese show de que el castrochavismo, por ejemplo, porque yo pienso que muchos colombianos no dimensionan que la situación que viven ahora podría cambiar drásticamente en otra situación, en otro contexto político. Entonces, por ejemplo, si mis predicciones son correctas, que supongo que son las mismas tuyas y de muchos de los que trabajamos o hablamos de estos temas, y es que si gana Iván Cepeda, pues nos vamos como camino a una dictadura, que obviamente no va a pasar de un día para otro, porque no es que uno diga el lunes voy a ser dictador y el viernes ya entonces el país está vuelto a nada. Son cosas que suceden poco a poco. Pero si eso es correcto, pues eso significa que las posibilidades que nosotros tenemos del día a día, que es lo que tú estás mencionando y me parece correcto, que es como la comodidad que uno tiene en su día a día. Entonces, por ejemplo, hacer esto, grabar una entrevista así, hablar por cualquier medio, por donde uno quiera, eso ya no va a estar. Pero muchas personas como que no asocian que si hay una situación democrática que le es adversa, sus propias ventajas ya no van a estar. Ir ahorita, por ejemplo, ayer compré ibuprofeno. Eran 10 pastillitas de ibuprofeno y costaban como 2.800, creo. Pues es muy barato. Y uno dice, ah, no, 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 es que si hay una dictadura no hay problema, pues yo me desentiendo, yo, no sé, yo me encierro en mi casa o hago plata por internet, pero es que esa no es la realidad, o sea, la realidad es que uno no tiene manera de desligarse de lo que pasa en su país y que las pequeñas cosas como el ibuprofeno a menos de 3.000 pesos, como grabar un video, como comerse un patacón, van a dejar o sea, dejan de suceder en el día a día. Entonces, y lo que tú dices, mucha gente está pues cómoda y pues para qué, pues no, pues, ay, no, ponerse a hacer videos o ponerse a quejarse, si todos son lo mismo. Y el problema, Sebastián, es que no todos son lo mismo. O sea, hay unos que yo digo siempre, o sea, entre mal y peor, pues hay una distancia, y entre Guatemala y Guatepeor hay una distancia. Y hay unos malos y hay otros pésimos. Entonces, pues si uno va a vivir mal y encima sin libertades y sin posibilidades y con todo a unos precios exorbitantes como sucede, es que nosotros estamos hablando, es un absurdo que nosotros pasemos el día a día hablando de cosas que ya podemos ver. Mira la medicina nada más, o sea, en Colombia, ¿hace cuánto tiempo no se moría la gente sin medicina? O sea, y la gente dice, no, pero es que ¿qué nos vamos a parecer a Venezuela? Pero eso es de Venezuela, o sea, que la gente no pueda reclamar medicamentos, eso es de Venezuela, eso es de Cuba, eso no pasa en ningún otro lado del mundo, a no ser en estos lugares que están llevados y que creen que la igualdad es lo mejor, lo máximo. Entonces, para mí eso es un resultado del chavismo.
el que la gente no tenga medicina. Exactamente, exactamente. Y eso que en Colombia particularmente el servicio de salud funcionaba notablemente mejor que en el resto de Latinoamérica y que en comparación con muchos países, no por nada, Sebastián, mucha gente que vive fuera de Colombia viene a Colombia o venía hasta hace poco a hacerse tratamientos médicos. O sea, gente que se fue de Colombia, que odia Colombia en determinados casos, que no quiere bajo ninguna circunstancia volver al país y que aún así viene a Colombia a hacerse tratamientos médicos, porque el sistema funcionaba notablemente bien y comparado, por ejemplo, pues con un sistema de salud como el de Estados Unidos, que es como que si se le, no sé, si tiene una úlcera, pues tiene que empeñar el apartamento, cosas así. Yo teniendo un buen seguro, te lo comento a ti y a la gente, yo teniendo un buen seguro médico, yo prefiero comprar la insulina en Colombia que acá, porque me sale mucho más económico. Con seguro, ¿sí me entiendes? Y me sale más barato sin seguro en Colombia comprar la insulina. O sea, la gente no se da cuenta de esas cosas. No, exactamente. Entonces, lo que nosotros vemos, o sea, todo lo que estamos hablando y todo lo que nos tememos, puede perfectamente pasar. Lo vemos en Venezuela, en Cuba, pero hablando otra vez del punto de por qué las personas como que no sienten ese peligro, yo creo que también hay un tema del tiempo. Entonces, el tiempo es muy importante. En Venezuela, por ejemplo, el proceso para que se convirtiera en una dictadura, como te digo, no son cosas que sucedan de un día para otro. En Venezuela pasó, Chávez ganó año 1998. Luego en el 99 hizo la constituyente, que según muchos venezolanos fue como el punto ahí de quiebre. Y efectivamente en la constituyente él cambió el periodo de 5 años a 6 años, el periodo presidencial. Y al siguiente año, pero con una frescura, al siguiente año, año 2000, cuando ya lo habían elegido hacía 2 años, hicieron elecciones. Y entonces en esas elecciones volvió a ganar Chávez y volvió a ganar mucha gente del chavismo y empezaron a cortar el periodo desde ahí. Entonces ya ahí ya te estás comiendo 8 años del chavismo habiendo votado por sí. Y después empieza ya el declive del sistema, de todos los sistemas del Tribunal Supremo, de la Asamblea Nacional. Llega un momento en que la Asamblea Nacional la gana la oposición y realmente ya ahí está Maduro cuando se muere Chávez, que todo el mundo dice, no, pues ya se murió Chávez. Es que eso es lo que pasa también con este tipo de, o sea, con una dictadura. Tú sabes cómo empieza, pero no sabes cómo termina. Es que no sabes. Y ni siquiera nosotros, que el 3 de enero vimos que se llevaron a Maduro, que se lo llevaron en pijama o en sudadera, que está ya en Estados Unidos, está ya aguantando frío. Aún así, todavía el chavismo está en Venezuela, porque Delcy Rodríguez sigue siendo la primera dictadura de Venezuela. Entonces, pero las personas no perciben que los cambios no se dan con un chasquido, sino que pasan con el tiempo. Hay una fábula, una historia, no sé si la has escuchado, que es de una ranita. La ranita encuentra como dos baldes de agua, digamos, una cosa así. Entonces, hay un balde de agua que tiene el agua hirviendo. Entonces se mete al agua y está hirviendo y se sale así de uno, pues porque se muere con el agua hirviendo. Luego se mete al otro balde y el agua está fría y entonces empieza a nadar y está ahí tranquila. Y el agua de ese balde empieza a subir la temperatura, pero muy poco a poco, poco a poco. Y entonces la ranita está ahí feliz y después se duerme y está contenta, no sé qué. Y cuando se da cuenta, Sebastián llega al nivel de que está hirviendo el agua y ¿sabes qué le pasa? Que se muere, pero no se dio cuenta porque fue muy poco a poco y ella no percibió el peligro. Entonces, pues yo creo que parte de eso es lo que pasa acá, más por ejemplo con el tema de el salario mínimo, por ejemplo, pues mucha gente lo percibe como algo positivo y entonces cuando uno lo pone en duda, dicen como, ah, no, pero es que claro, es que son los oligarcas, sobre todo que tú y yo somos súper oligarcas, ¿no? Los oligarcas que nunca han querido Ajá. que los obreros ganemos más. El mismo discurso. Mira que hay una parte que ahí nosotros no estamos contando, yo creo que es la más heavy en estos momentos, que es los zurdos de caviar. Y los zurdos de caviar no existían hace 10 años, ¿cierto? Los zurdos antes eran las personas que, digamos, decían, uy, nosotros nos merecemos un poquito más, que es justo, ¿no? Pero ahora se creó toda esta moda, por eso una moda de los zurdos de caviar, que realmente a ellos sí no les afecta absolutamente nada. Entonces ellos ponen su opinión, hacen sus comentarios, ellos tienen la
capacidad económica de crear periódicos, de crear cosas. Tú ves a Juan Piz González o Alejandro Reaños, tú ves a los pelados de Desigual, y son personas que realmente no les afecta la economía porque están pichos en plata y toda su plata la tienen fuera del país y que tienen la capacidad de decir, uy, si esto se pone feo, yo me abro. Esa gente es la que más presión hace y no era la que hacía presión antes, ¿sí me entiendes? Y ahorita tenemos un grupo de personas que hacen mucha presión y que nada de eso les afecta. Porque a la final ellos están rumbeando los viernes y los sábados, tienen su prepagada, o sea, ellos realmente no están en ese balde. Entonces tú tienes la gente pobre, obviamente, tú tienes a los indígenas, tienes a los ricos, a los de izquierda de caviar. Es muy complicado competir contra toda esa gente que a la final solamente hay un grupo pequeño de personas que realmente sí les afecta o no cambios económicos, cambios en salud. ¿Sí me Sí, entiendes? yo creo que nos afecta a todos, pero que puedan Bueno, sí. percibirlo y empezarlo a sentir. Por ejemplo, el tema de la salud. Es muy triste porque hay personas y si uno mira, yo no lo he mirado a mayor detalle, pero por ejemplo, si uno mira quién apoya a Petro, mucha gente joven apoya a Petro y lo apoyó para llegar en 2022 Ujú. a la presidencia. La gente joven, pues por obvias razones, en general, pues no se enferma, ¿no? Y en general su uso de los sistemas de salud, pues es bajo. Y además, pues estamos hablando de generaciones que son más inmediatistas. Entonces, muchas personas jóvenes este discurso de que las EPS no servían o que el sistema de salud no servía, pues si ellos, por ejemplo, una persona de 20 años va y tiene, no sé, tiene una cosa en la cara, un grano, y pide una cita para ir a la EPS para que le evalúen el grano y pues no se la dan, porque pues además hay prioridad, o sea, en cualquier sistema de salud, el grano del pelado de 20 años pues no es prioritario. Y entonces no se la dan rápido, entonces dicen, ah, no, es que el sistema no servía. Pero no, o sea, no están viendo a todas las personas como Kevin antes de fallecer, personas a las que el sistema les estaba respondiendo por completo, que estaban atendiendo enfermedades muy costosas, personas mayores, por ejemplo. Es que es una locura, es que es una locura. Yo no entiendo, o sea, uno, también es que a nosotros nos cuesta mucho entender que hay mucha gente bruta, ¿no? Y nosotros nos creemos también no, 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 es la verdad. También nos ponemos Sí, nosotros, porque yo siento que a nosotros nos han enseñado que la educación, que tal cosa, sí, y yo también quiero empezar a hacer una campaña a decir, hay mucha gente bruta. Ya, o sea, ya normalicémoslo. Y yo no estoy diciendo que hay que acabarlos ni nada, pero tampoco hay que, y tú eres periodista, tú de pronto me vas a castigar por lo que voy a decir, pero esto que ha traído la libertad de expresión y lo vemos en redes sociales en todo momento, y la gente dice estupideces a diestra y siniestra porque creen que tienen su derecho y puede que lo tengan, pero no le quita a los brutos. O sea, hay mucha gente bruta, normalicémoslo, entendámoslo, no nos, o sea, nosotros lo que tenemos que hacer es lo que yo digo cuando en mis redes sociales, yo a la gente que me dice estupideces, yo les digo, usted no es mi público es el que está dudoso, yo quiero llamar la atención, que me aplauda el que es coherente y el que está dudoso, el que es tibio, yo lo quiero traer, el que es bobo ya es bobo, ya, ya. Yo a ese no lo quiero, ¿para qué? Entonces nosotros somos tratando de, yo siento que nosotros también llegamos y como ese meme de las matemáticas y somos, no, hay gente bruta, ya, hay gente boba, ya, hay gente que no lo entiende y no lo van a entender. Entonces dejemos de preocuparnos por esta gente. yo creo que hay que tener cierto nivel de resignación frente a, yo no diría gente bruta o no, porque además hay gente que no, de pronto no es lo más frecuente, pero hay gente que, por ejemplo, yo conozco personas que son muy de izquierda porque parten de que si no lo son, están haciendo algo moralmente mal. Y conozco personas muy educadas y nada brutas que piensan eso. Puede que no sea la mayoría. Yo diría que la mayoría es gente simplemente despreocupada y que dice, pues, si antes me pagaban 1.680.000 por el mínimo y ahora me pagan dos, pues, ¿quién soy yo para negarme a pasar rico? Sin mayor detalle. Pero yo sí creo que tú tocas un punto muy importante con lo que dices de la gente de izquierda de caviar. Esa gente ha existido toda la vida. Y como te digo, o sea, lo de esa asociación entre lo moralmente correcto y la izquierda no es
no es mérito ni de Petro ni de Chávez. Eso es una cosa que viene desde la Revolución Rusa, o sea, desde hace mucho tiempo, y mucha gente se ha comido ese cuento porque además, como hemos visto, y lo hemos visto ahora con Venezuela y con Irán muy claramente, pues defender esos derechos es muy fácil cuando uno está desde la comodidad de lo que estamos hablando, cuando uno está comiéndose unas fresas con crema, mirando que se llevan a Maduro y uno dice, uy, no, es que sí, realmente no, es que el derecho internacional es muy importante. Pero la gente en Venezuela no tiene ni carne, ¿sí? O sea, la gente en Cuba ve un pedazo de carne y no lo reconoce porque no, ni siquiera, ¿sí? Entonces, claro, es una posición muy fácil. Claro, ayúdame a Dime. entender una cosa, o sea, no es normal que yo esté criticando esto, pero que todos los venezolanos a mi alrededor estén diciendo qué bacano que se lo hayan llevado, no nos importa el petróleo, no nos importa nada, nos importa nuestra libertad. O sea, también yo tengo que decir, o sea, una cosa es que yo diga mi opinión y yo diga, uy, no, pues que Estados Unidos se quiere quedar con el petróleo, bla, 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 pero si a mí, cada vez que yo me meto a Instagram, veo a un venezolano diciendo, mira, por favor no opines porque realmente los que lo sufrimos somos los que estamos felices y no nos importa absolutamente nada, porque a la final ese petróleo ni lo vivimos ya, entonces no se metan y aún así la gente está diciendo, no, cállate, espérate, yo estoy opinando por ti, estoy opinando por tus derechos, déjame yo hablo y la gente es como que ven, no, 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 yo estoy feliz con que se lo lleven, los venezolanos todos estaban felices, yo veía una mano de gente preocupada que porque los venezolanos. Y entonces ahí es donde yo digo, ¿dónde está la coherencia? O sea, estamos en, si nosotros fuéramos personas sanas, y ya eso sí te lo digo de izquierda, derecha, centro de todo, una persona como Iván Cepeda no estaría ni cercano de ser un candidato presidencial. Y no estaría punteando en las encuestas, claro, o sea, es que, o sea, con lo que pasó esta semana de los 18.000, o sea, que todos sabíamos que era verdad. Eso fue como cuando Ricky Martin salió del closet. Si nosotros sabíamos que era verdad, ¿no? Pero ya listo, ya hay algo, ya ellos están diciendo, pero si hay videos de este man defendiendo que no habían niños, ¿cómo es que no hay un revolcón? ¿Cómo es que no pasa nada? ¿Cómo es que la gente no llega y dice, bueno, este man no puede ser? O sea, un man que tú ves, un man que se arrodilla al frente de una foto de Castro, un man que era amigo de Iván Márquez, así digan, ¿sí me entiendes? Así, un man que realmente los procesos de paz han sido un fracaso todos y que y que no habla, porque es que el man ni siquiera habla. Yo tengo esta cosa y es que si tú le pones 10 voces similares o un poco parecidas a los seguidores de Iván Cepeda, ellos no van a reconocer la voz. Que Iván Cepeda no tiene nada que ver, o sea, Iván Cepeda realmente es un X, y esa es la realidad, y no lo digo con rabia, pero es la realidad, o sea, y el man está que es que punteando las encuestas, eso no es normal, eso no es saludable, o sea, eso habla muy mal de todos nosotros. Sí, total. Lo que pasa es que ahí yo pienso que la izquierda, como te digo, desde hace décadas había colonizado ese territorio como de lo moral, ¿no? Entonces mucha gente asociaba lo moral con la izquierda, pero en Colombia, con las guerrillas, que el caso de Colombia es absurdo, es que Colombia es un país, o sea, yo sé que todas las personas en los países como el nuestro están diciendo es que este país es la embarrada, pero es que Colombia es una cosa loca. Con la guerrilla, con la violencia de las guerrillas de izquierda, no había pasado ese levantamiento y ese surgimiento de tanta gente que quería probar la izquierda como abiertamente. Entonces, por muchas razones, también por motivos reales de violencia en contra de personas de izquierda, pero pues es que violencia en Colombia eso es como parejito, ¿no? O sea, es para todo el mundo. Pero, claro, por motivos reales de violencia contra la izquierda también y por la asociación obvia que hacíamos todos de la izquierda con la violencia. Eso no pasaba en Chile, ni en Venezuela, o sea, pasó en algunos países, pero es que nosotros 50 años, cuando hicieron el acuerdo de paz del 2016, 50 años, es que 50 años con una gente en el monte, echando el mismo discurso de Fidel Castro de hace años, diciendo las mismas cosas, pues es una locura. Y entonces en Colombia no se había dado o sea, la idea de la izquierda como una opción real no se había visto y no habían salido de las armas a la política. Cuando ya ellos salen a la política, empieza uno a ver, oh sorpresa, que hay personas, y muchas personas, que no se sienten incómodas con un representante, por ejemplo, como Iván Cepeda,
como Iván Cepeda en la presidencia. Entonces uno dice, o sea, esto estaba pasando y no lo habíamos visto tan claramente, pero mira que en el resto de Latinoamérica sí había pasado, no solo en Venezuela, en Brasil también, en Ecuador, en Bolivia. Entonces acá esa violencia no había permitido que se hiciera como esa asociación. Y, por ejemplo, lo que pasa con el caso de los niños que tú dices, era algo que todos sabíamos, ¿no? O sea, eso... Y yo no sé, o sea, yo siento que la izquierda es dueña de muchas cosas y no hemos podido quitarles como esa aura que tienen. Entonces, por ejemplo, tú dices, ¿por qué no pasa nada? Y yo pienso lo mismo, ¿por qué no pasa nada? Porque sale Timochenko y dice, ay, qué pena, sí, eso estuvo muy mal, no lo volvemos a hacer. Si cogimos más de 18.000 niños y los reclutamos e incluso los violamos, pero eso está muy mal, no lo vuelvo a hacer. Y ya, entonces uno dice, pero, o sea, yo entiendo por qué Timochenko no hace nada, porque él está muy cómodo, pero lo que uno no entiende es por qué nosotros tampoco no hacemos nada. O sea, por qué los ciudadanos escuchamos algo así y por qué, por ejemplo, no salimos a la calle. Yo pienso, no todo el mundo piensa eso, pero yo pienso que nosotros deberíamos, y en este gobierno, deberíamos haber salido a la calle cada rato, pues. Pero entonces hay una idea de que también protestar es parte de la identidad de la izquierda y que no, que protestar está como, está patentado pues por el petrismo o por la izquierda o lo que sea. Y mira que en las pocas marchas que ha habido en contra de este gobierno, que han sido, si no me equivoco, tres, ha sido una cosa multitudinaria, una de esas después del atentado a Miguel Uribe, pero ha sido una cosa multitudinaria, como Petro quiere hacernos creer que son las de él, que no son, pero las en contra de Petro sí ha sido una cosa así, pero no sé, o sea, no sé por qué, si pasa eso, yo me acuerdo que una de esas marchas yo fui, cogimos el Transmilenio y el Transmilenio estaba así, y la gente empezó a gritar fuera Petro, ahí no había que, ay no, que las voces disidentes, todo el mundo en el Transmilenio estaba en lo mismo, pero yo no sé por qué En los estadios pasa mucho. En los en estadios, los cuando juega estadios, la por selección ejemplo. Colombia es el grito mayor. Exacto, exacto. Entonces, pero ¿por qué? O sea, ¿por qué si pasa eso la gente no sale a la calle? Es que el peligro ante el que estamos es una cosa que no sabemos cuándo termina. Entonces, como te digo, o sea, una dictadura se sabe cuándo empieza, pero ¿quién va a saber cuándo termina? Y yo, particularmente ahorita con las elecciones del domingo, ay no, yo tengo mucho temor porque Petro ha insistido mucho en que, pues ahora está, una cosa que él hace muy bien, pues muy bien para él y muy mal para nosotros, es que en comunicación hay una cosa que se llama el manejo de la agenda. La agenda es, o sea, la agenda hay diferentes agendas, entonces está la agenda mediática y está la agenda pública. La agenda mediática es la agenda que tienen los medios, qué temas priorizan y qué temas no. Por ejemplo, Petro ha metido en la cabeza de la gente la idea de que el software de las elecciones está mal y que entonces va a haber un fraude por algún lado. Siendo Sebastián que él fue concejal de Zipaquirá, representante de la Cámara, senador dos veces, alcalde de Bogotá y presidente de Colombia. Todo esto con el mismo sistema que ahora dice que no funciona. Y yo no sé qué es, o sea, cuál es su... Mi pregunta es, o sea, por ejemplo, ¿por qué? Listo, yo entiendo que él tiene la plata del Estado y con eso él hace maravillas, pero ¿por qué nosotros no estamos adelante? O sea, ¿por qué aún así el man nos sigue enredando muy fácil, si me entiendes? O sea, el man ahorita está muy preocupado por eso, pero se escucha muy poco que, digamos, Salvación Nacional ya tiene más de 4.500 testigos electorales. O sea, ¿por qué no se lucha más? Yo realmente siento que, mira, del periodismo, hablando en serio, estás tú, está Luis Carlos Vélez, está algunas veces Mañanas Blue, pero nos falta mucho luchar, o sea, es que es como que nosotros, y yo creo que nos pasa mucho, muchas veces nosotros nos levantamos, leemos los comentarios y como que, uy, nos caemos y nos toca como que volver, tomarnos algo, relajarnos y para volver a subir, pero es como esa desesperanza en todo momento y como el permitir y el permitir y el permitir y el permitir y el no despertar. Y siento que nos falta mucho liderazgo, o sea, nosotros tenemos, mira, tenemos el uribismo que los manes hicieron, los de la izquierda hicieron algo muy bueno, fue que creer la palabra uribista te hicieron sentir que eras
peor que un guerrillero, ¿no? Porque ser uribista en Colombia es peor que un guerrillero, ¿cierto? O sea, el guerrillero es libertario, el uribista que simplemente ha trabajado y cree en una idea política es un más malo. Y mucha gente llegó y dijo y se quitó la camiseta de uribista y se metió al closet y dijo, no, no, de aquí no me saca nadie. Entonces, el uribismo obviamente ha estado fracturado por muchas cosas. Y entonces tú tienes un Uribe muy viejo que ya no le da. Es mi opinión personal. ¿Sí me entiendes? Que ya, aunque la gente lo quiere mucho, ya no le da. Y tienes a un man muy nuevo que acá lo estoy viendo, que es el único político que yo creo que por el que creemos en estos momentos, que es Daniel Briceño, que está muy joven. Pero nosotros necesitamos un Daniel Briceño ya, ¿sí me entiendes? Porque Daniel Briceño es la única persona que despierta realmente ese fervor que despertaba hace 20 años Álvaro Uribe. Es la única persona en Colombia que yo he visto que el man, honestamente, sin maquinaria, simplemente con sus redes sociales y obviamente pues tiene la ayuda del partido político, pero sin mayor cosa despierta el fervor en la gente y que le creen, ¿sí me entiendes? Entonces yo digo que estamos en un momento totalmente preocupante, pero que necesitamos lo que tú dices, necesitamos hacer las cosas ya. O sea, nosotros no esperan. Yo siento que la historia de la rana va para la izquierda y va para la derecha, ¿sí me entiendes? O sea, mientras las ranas no se preocupan de la izquierda, no se preocupan y su agua caliente es una dictadura, nosotros nuestra agua tibia y nuestra agua caliente es el no salir ya a decir que estamos mamados de esta violencia. Hay mucha violencia, hay demasiada violencia en todo lado, cosas que no son normales. Entonces como Sí, que claro. siento que nosotros también somos muy pasivos. No sé, ahí Totalmente tú qué pasivos. opinas. Es que mira con lo que pasó con Miguel Uribe, por ejemplo. No es un tema prioritario. O sea, ahorita estamos hablando de unas elecciones. Tenemos elecciones 8 de marzo y tenemos 31 de mayo, la primera vuelta presidencial. Y estamos hablando de un candidato que mataron a plena luz del día en Fontibón con toda la tranquilidad. Un pelado llegó y sacó el arma, le pegó varios tiros. Él pues muerte cerebral, lo que sea, y a los meses se murió y no es algo que haya alcanzado mayor trascendencia, siendo que fue un acto pues completamente violento que además de estar Miguel Uribe ahorita cambiaría por completo el escenario electoral. La razón de por qué son muchas, uno pues trata de explicar pero pues es que es difícil, ¿no? O sea, porque además en Colombia vivíamos hay gente que dice, yo creo que es cierto, yo también he vivido fuera del país y yo creo que Colombia es un muy buen vividero, o sea, vivir en Colombia es rico, porque aquí hay muchas cosas, o sea, en medio de las dificultades, pero además, por ejemplo, nosotros, hay un dicho que dice, Bogotá está muy lejos de Colombia. Yo, por ejemplo, que vivo en Bogotá, pues, o sea, yo no estoy en el Catatumbo, entonces yo tampoco estoy en la Colombia que vive muchas dificultades. Y para uno, pues, vivir acá es rico porque hay muchas ventajas, hay opciones el clima no es, no sé, Canadá, que es horrible. O sea, hay como muchas formas de vivir bien y yo creo o sea, si tú sumas, hay como muchas razones para que algo suceda. Entonces, ¿por qué no salimos a protestar, por ejemplo? Una es, yo creo, pues porque la izquierda tiene patentada sin justificación, cosas como, por ejemplo, la protesta, que no, o sea, y eso sí no, es un error de quienes estamos en contra. O sea, yo, por ejemplo, y yo le digo a la gente, ¿y por qué no salimos? Y como que nadie me coge la cuerda, y entonces, bueno, pues entonces no salimos. Y eso es una cosa absurda, absolutamente como caótica. O sea, tú que me imagino, o sea, los que estamos pendientes de las noticias, hay un momento en que dice, ay, Dios mío, Petro, ya, o sea, vamos ya por partes, porque es que es un escándalo acá, el otro acá. Luego, lo que él mismo dice, porque como te digo, él siempre está como figurando en la agenda y él es un genio digo yo, pues no es que se necesite ser muy inteligente para eso, pero es hábil para poner ideas en la mente de las personas todo el tiempo y titulares. Entonces, bueno, una razón es ese de la protesta y es también que no estamos acostumbrados y que creemos ingenuamente, creo yo, que no va a cambiar nada. O sea, creo que mucha gente, y por ejemplo la gente de izquierda de caviar que tú dices, que me parece grandes personajes, o sea, son muy importantes porque ellos son legitimadores de una cosa que a todas luces no funciona,
que a todas luces va en contra de nosotros y de nuestra humanidad, pero ellos son legitimadores, porque ellos dicen como, no, no, yo sé, yo soy educado y yo puedo pensar por ti y yo te puedo asegurar que un gobierno de izquierda no te va a hacer ningún daño, eso va a ser súper rico. No, entonces es un peligro. Entonces está eso, está pues la falta de acción de nosotros, por ejemplo, en términos de la protesta, a mí me parece muy importante porque eso es muy diciente. Yo sí he visto, cuando ha habido marchas en contra del gobierno, yo sí he visto a Petro preocupado y tratando de desmentir que hubo mucha gente y tratando de mandar drones pues en diagonal o lo que sea para que no se note que sí salió mucha gente. Pero nosotros no usamos esa herramienta porque además, en el caso de Colombia, tuvimos durante 2 años seguidos el estallido social que le llaman, que fue pues semejante desorden que empezó inicialmente con la inconformidad de muchas personas, porque ya eso se nos olvidó, pero al principio, eso eran muchas personas que estaban inconformes con, con el incremento de los precios y con ciertas cosas puntuales del tema de Duque. Pero ya eso después se lo apropiaron otros. Y ya, yo no sé si tú te acuerdas, si estabas en Colombia, hubo unos días que la gente salía con cacerolas por la ventana y la gente que salía con cacerolas Sí, claro. no eran los de la primera línea, eran personas, amas de casa, o sea, gente de todos los niveles, de muchos tipos. Pero después ya eso se lo apropiaron, pues, el petrismo, porque Petro es muy hábil para aprovechar ese tipo de situaciones. Pienso que también en Colombia no estamos saliendo a la calle porque tenemos esa idea muy reciente de que salir a la calle es como acabar con el país, que fue lo que hicieron en esa época, y además como que no tenemos esa, no sé, como que no como si no habláramos ese lenguaje, pero pues para eso solamente se necesita salir a la calle. Yo creo que dijiste el por qué. Porque sabes qué es lo que pasa, estamos acostumbrados que la protesta es salir a romper y a nosotros ya nos metieron esa idea en la cabeza y nosotros dijimos, pero ¿a qué vamos a salir si nosotros no vamos a romper? Si nosotros no vamos a responder nada, romper nada, ¿a qué vamos a salir? Entonces, de pronto también por eso, Cosa que no es cierta, o sea, por ejemplo, ahora que estamos hablando del compañero Iván Cepeda, compañero Iván Cepeda, porque imagínate, o sea, en los computadores de Raúl Reyes, que incautaron 2008, creo, y que la Interpol, de acuerdo con la información de la silla vacía y de las investigaciones que hay, la Interpol dictaminó que no hubo ninguna alteración del material que estaba dentro de los computadores, que hubo un tema judicial, porque eso no pasa solo con los computadores. No sé si viste, ayer cogieron a un tipo con 145 millones de pesos, como con 6 sobres para repartir. O sea, y no solo no pasó nada, es que les devolvieron la plata. Entonces, o sea, así es más o menos la justicia en Colombia. Entonces, con los computadores, ellos esperaban que para incautar los computadores hubiera un notario, por allá en Ecuador, en la selva, hubiera un notario y hubiera no sé qué cantidad de cosas para determinar que esa prueba sí era real. Entonces, en esos computadores en los que estaba el compañero, hablaban del compañero Iván Cepeda, compañero, o sea, hablaban de una marcha, justamente ahora que estamos hablando de la protesta, de una marcha que sucedió un mes después de la marcha del 4 de febrero del 2008, que fue una cosa absolutamente multitudinaria. En Colombia fue precursora de ese tipo de movimientos en el mundo, porque en ese tiempo, eso fue sobre todo por Facebook, en ese tiempo eso no existía. Entonces, y eso demuestra lo que tú decías, que se puede hacer una marcha pacífica. Allá nadie, en esa marcha nadie hizo nada, nadie rompió nada, nadie le pegó a nadie. pero es que estás diciendo algo muy importante y yo creo que todos los que hemos hecho ya videos acerca del compañero Iván Cepeda no hemos visto o no hemos mencionado lo más importante y es que nosotros estamos preocupados por la mención, ¿cierto? Fue mencionado Iván Cepeda en el computador de Raúl Reyes, pero es la marcha que estaba preparando Iván Cepeda era en respuesta a la marcha donde los colombianos estaban diciendo que estaban mamados de la violencia. Entonces era una marcha para él tratar de hacer quedar bien, exacto, de las FARC. Y era una marcha para que Iván Cepeda lavara las manos de las FARC, de estos asesinos. Entonces, no es solamente que usted esté mencionado en el computador de Raúl Reyes y certifiquen su cercanía con la guerrilla, es el que usted ponga por encima a estos manes que le han dado por años violencia, violaciones y han acabado con el país para lavarles las manos. O sea, yo creo que eso es lo más grave y ni siquiera nos hemos enfocado en eso, que lo importante era que el man
le estaba tratando de lavar las manos a las FARC. Porque, por ejemplo, sí, yo recuerdo que en ese momento de la marcha yo he vivido en algunos momentos fuera del país y yo estaba viviendo en Alemania y yo recuerdo que fue la primera vez que yo vi, porque antes no lo había experimentado en carne propia, cuando uno está fuera del país, pues uno se vuelve como más patriota, porque no todo el mundo, pero en general, porque se acerca mucho pues, a lo que es su origen y a uno le pasa y uno nunca deja de ser quien es y estar lejos del país como que le produce a uno con la cabeza como una distancia, como que no siente que está del todo en uno mismo porque no está en su casa. Y entonces yo estaba viviendo en Alemania en ese momento y con esa marcha pues para mí fue muy importante y recuerdo que por Facebook había unas personas que empezaron a hablar de eso y me acuerdo que las personas quienes organizaron la marcha de la de febrero contra las FARC fueron muy contundentes en decir, y eso estuvo muy bien, que era contra las FARC, o sea, no era en contra de la violencia, ni en contra de los malos, ni en contra de lo que no nos gusta, que son además unas expresiones que no significan nada. No, era una marcha contra las FARC, porque vimos cómo las FARC tenían a los secuestrados, que era una cosa inhumana, que para uno de colombiano es normal, pero ve, cuéntale eso a una persona ni siquiera de un país pues rico, o sea, cuéntale eso a un chileno, cuéntale eso, no sé, a un canadiense, o sea, no, es que tenían los secuestrados así con unas cadenas en el cuello y la cadena la tenían todo el día y pues les ponían unas rejitas. No, pues era una cosa absolutamente inhumana y por eso los organizadores dijeron, no, es contra las FARC. Y me acuerdo, y eso me pareció muy importante. Y eso que tú estás diciendo es que es terrible, o sea, no es que hayan dicho compañero, es que fue compañero, organízate la marcha en contra de la que en la que nos están mencionando a nosotros. Y pues después dicen que no, que que Iván Cepeda no tiene nada que ver con las FARC. Dice, no, yo no tengo nada que ver, o sea, por Dios. No, no, o sea, además, Bueno, ahora sí, vamos a hablar, porque es que ese es el problema que también nosotros tenemos. Y me encantó lo que dijiste la vez pasada en un video, y es que nosotros les dedicamos mucho tiempo, les dedicamos demasiado tiempo. Entonces ellos están en todo lado, donde tú levantes algo, está Petro, Esteban Cepeda, está Benedetti, está el de RTBC pegándole a la mujer, tú levantas y bueno, el hecho es que estamos muy tibios. Yo desde hace rato dije, no me importa, digan lo que digan, yo me voy con Abelardo La Espriella. ¿Por qué? Porque es lo único que le está haciendo contra. Es lo único que yo en estos momentos puedo palpar y puedo ver real. ¿Cómo ves la oposición? ¿Cómo ves? ¿Por qué a mucha gente le cuesta entrar a apoyar? pues la oposición está en Colombia como ha estado, por ejemplo, en Venezuela, pues estuvo durante décadas dividido. Y eso no, o sea, cuando nosotros hacemos análisis sobre, pero bueno, pero ¿por qué, por ejemplo, Petro gana o algo así? No es solo por virtudes propias, es también por como dicen en el deporte, hay que buscar que el otro cometa un error. Y el error más normal y más común en una democracia en riesgo como la nuestra es que la oposición se divida. Por ejemplo, en el caso de las elecciones ahorita, pues yo creo que lo que pase el domingo va a determinar si Abelardo sí es la persona para ir en contra de Cepeda, que igual, pues según las encuestas es lo que muestra. Lo que pasa es que últimamente no se ve más fuerte, todo lo contrario. También como nosotros estamos acostumbrados a vivir en una democracia, porque todavía estamos en una democracia, pues la gente tiene el derecho a escoger una u otra opción. Pero claro, uno tiene el derecho, pero ante ciertos escenarios, pues yo creo que tiene un deber. O sea, como en 2022, pues los dos candidatos que llegaron a la presidencia eran Rodolfo y Petro, pues yo creo que ahí, o sea, estamos viendo una erosión de la democracia con Petro, que es, o sea, como te digo, no son cosas que pasen de un día para otro. Pues los que esperaban que al año de Petro hubiera una dictadura, pues ay, por favor, pues si todavía incluso estamos en el periodo presidencial, pues imposible, pues que ni que fuera Flash. Pero la gente se divide y además como que a los colombianos yo creo que nos cuesta trabajo como hablar abiertamente de esas cosas porque pues está el tema de la violencia, pero también está el tema de que muchas personas prefieren como no asumir una posición clara frente a eso. O sea, yo creo que
Es decir, pues Abelardo debería ser el candidato si en las elecciones del domingo no se ve que Paloma Valencia, que seguramente es la que va a ganar en la gran consulta, tenga una fuerza suficiente para ser la contrincante de Iván Cepeda. Pero claro, lo que pasa es que también esta campaña ha empezado como mucho antes de lo que empieza normalmente, porque de todos modos, así mucha gente esté cómoda, hay muchas personas como nosotros, como tú y yo, que estamos muy preocupados por lo que va a pasar, incluso gente como tú fuera del país, pero que estamos muy preocupados por lo que está pasando y que nos pusimos como que nos arremangamos o sea, todo antes pero claro, es que en elecciones, como dicen, una semana es mucho y todavía estamos en marzo, abril, mayo, o sea, quedan poco más de 2 meses para la primera vuelta. Y hay mucha gente que increíblemente decide su voto 15 días antes, 8 días antes, incluso en el cubículo. Entonces, claro, cuando nosotros lo pensamos como, pero apúrese, o sea, ¿por quién va a votar? Diga rápido. Pero muchas personas están como relajadas, pues por todo sí, y no, o sea, no ven como ese peligro, tampoco asumen cuál va a ser su posición frente a eso. Y desafortunadamente, yo sí he visto, por ejemplo, últimamente en X, yo he entrado en Twitter a muchos space y he visto una discutidera de el tema Abelardo o la Gran Consulta, que los de Paloma están en contra de los de Abelardo, que los de Abelardo están en contra de Paloma, que Rincón porque todavía se cree ganador si no va a ganar nada, o sea, y eso se propicia, yo estoy segura de que ese tipo de cosas también las propician desde el petrismo y no, o sea, para ellos es una maravilla, porque si uno no está unido, pues para ellos es más fácil, es mucho más fácil ganar. Sí, eso es muy cierto. Bueno, esperemos que ganemos nosotros los que tenemos coherencia. O sea, y no estoy hablando solamente de Abelardo, sino de que no gane la izquierda. No más eso. ¿Qué esperas tú de Colombia en 2 años y en 10 años? O sea, digamos que se escoge el presidente que tú quieres o la presidenta. ¿Qué quieres tú o qué esperas de Colombia en 2 años y en 10 años? De la que hablamos pues en particular, el petrismo, que es lo mismo que el chavismo, que es lo mismo que el comunismo de Cuba, o sea, en eso no hay diferencia. Dada esa amenaza, yo esperaría que en la democracia que hemos construido durante décadas, así como decías tú ahorita, o sea, no estoy de acuerdo con tus palabras, hay gente bruta, pero, pero sí como que sepamos lidiar con que hay una gente que tiene en su cabeza y en su corazón que el socialismo es una alternativa y que sepamos lidiar con esa realidad sin que ellos estén dominando toda la agenda mediática, sin que ellos estén causando cantidad de escándalos alrededor de los que todo gira, sino como decirte yo a ti, como que nos acostumbremos que Colombia dentro de 2 años, eso sea parte del panorama, pero que no sea lo más importante, sino que sea una realidad que tenemos. Entonces, Como un Terian. Tú pones a la gente de izquierda como un Terian, ¿cierto? Que no, puedan ladrar de vez en cuando, que si quieren, que sí, que si quieren hacer como si orinaran, pero no orinaran, que si pueden hacer como su convito de 6 personas con su mascarita de animal, pero que no puedan pasar de ahí, ¿cierto? Me gusta, Carolina. Fue o sea, una yo no excelente discuto, manera de ya, poner a esas la son gente de tus la palabras, izquierda. pero mira, ¿sabes cómo te lo digo? Como tú no tienes un tío, por ejemplo, en la familia siempre hay un tío que es un cansón, que no pone plata para nada porque no trabaja, porque es súper caro. Encima se come la comida, la de él, la del primo, la de la abuelita, sí, o sea, como que sea parte de Colombia, porque pues sí, ellos, claro, todo, y ya, o sea, como que no giremos alrededor de eso, porque además son ideas que paran el desarrollo. Entonces, como lo que pasa, por ejemplo, con el tema del metro de Bogotá, que es el mejor ejemplo, pero no es el único. Entonces, es como, no, es que el metro tiene que ser por abajo, porque es que por arriba no sé qué, y entonces Peñalosa no sé qué, y entonces no se puede hacer nada. Entonces, o sea, no solo son cosas que van en contra de nosotros mismos, sino que además se interrumpe toda posibilidad de desarrollo en diferentes frentes. Entonces no se pueden hacer los juegos panamericanos, no se puede hacer nada. Entonces yo esperaría que nos acostumbráramos a que esa es una realidad y a que hay gente que le gusta, apoya ese tipo de ideas, que ojalá no ganen, que ojalá no ganen
pues que no sean mayoría porque yo creo que realmente nos está perjudicando. Y en 10 años, pues en 10 años sí esperaría uno, Sebastián, que hubiera, o sea, que hubiera metro en Bogotá, por ejemplo. Sería muy lindo que ya hubiéramos llegado a esa parte de nuestra historia, y que buscáramos, o sea, que sobre todo que nos saliéramos como de esa cosa, además tan anacrónica, que eso no es de esta época, de socialismo versus capitalismo. O sea, cuando ya se cayó el muro de Berlín, cuando ya no existe la Unión Soviética, Putin está ya haciendo de todo, tiene toda la plata, o sea, todavía nosotros con esa discusión. Y que haya políticas que permitan sobre todo desarrollar, o sea, como avanzar para adelante. Y que la gente tenga, así como tenía la gente, que lastimosamente yo creo que se está perdiendo, pero así como tenía la gente libertad en el tema de salud, por ejemplo, para escoger a qué EPS se afiliaba, porque además la EPS no es gratis, hay mucho, o sea, es un sistema solidario y hay muchas personas que están de manera solidaria como beneficiarias, el tema del CISBEN que funciona o funcionaba muy bien en términos generales, obviamente hay casos particulares con problemas, pero en términos generales funcionaba muy bien. O sea, esperaría yo que dentro de 10 años la gente tenga mucha más autonomía en ese sentido, entonces que puede escoger qué, mm, qué servicio de salud tener, que, por ejemplo, en el caso de salud, que el gasto de bolsillo sea poquito, o sea, que no tenga uno que estar sacando para el medicamento, para la venda, sino que tenga autonomía. Total, total. Es que tienes toda la razón, tienes toda la razón. Y eso me lleva a una pregunta que tengo. ¿Qué has hecho por Colombia? ¿Qué sientes tú como persona que ha hecho por Colombia? Yo creo que en general muy poco, pero ahorita pues siento que estoy haciendo medianamente algo, pero creo que es difícil hacer algo por el país de uno. Medianamente algo en la medida en que comparto información sobre lo que yo veo y creo que es importante que la gente sepa. En mis contenidos, particularmente, pues yo hablo mucho, o sea, hablo de manera como puntual, no ahondo en eso, pero me parece importante hablar de lo que yo sé, de lo que yo trabajo, lo que yo disfruto, además que es la comunicación. Entonces yo hablo como en este gobierno, pues yo empecé a hacer esos contenidos de video, por ejemplo, en este gobierno. Eso no quiere decir, o sea, yo no pensaba que mis contenidos fueran a ser antipetristas o algo así, pero pues por sustracción de materia, pues es lo que uno termina hablando, porque además es como se ve, como el país se va como que le van quitando a uno el país de las manos. Y que le afecta mucho a uno, o sea, no es como que uno se levante siempre con ganas de hablar del man, pero uno dice, uy, cómo es esto? Y para uno es como muy loco, entonces uno simplemente da la opinión. Exacto, entonces, pues eso es lo que yo trato de hacer. Creo que es difícil hacer algo por Colombia, pero trato de hacer por lo menos compartir mi percepción de lo que está pasando y compartir como información además, pues que mucha gente desconoce porque uno cree que todo el mundo tiene más o menos la misma información que uno y hay gente que, por ejemplo, ahorita ni siquiera sabe que hay elecciones el domingo. O sea, hay gente que piensa que pacto Sí. histórico y centro democrático es lo mismo. O sea, hay gente que no tiene ni idea que Iván Cepeda es el candidato de Petro, que piensan que Cepeda es como de otro partido. O sea, creo que eso es algo importante que puede hacer uno por su país. Yo ahí sí te tengo que discutir. Yo creo que estás haciendo mucho por Colombia y has hecho mucho por Colombia. Tus columnas son bastante buenas y creo que el hecho de que te levantes con las ganas de mejorar a Colombia y que te preocupes honestamente Colombia discúlpame, por Colombia, sin simplemente llegar y mencionar a un partido político o mencionar a un político como tal, sino que te levantes todos los días con el anhelo de que Colombia se vuelva una potencia que nunca ha sido, ¿no? Porque nosotros nunca hemos estado en paz, por ejemplo. Nosotros siempre hemos tenido una que otra guerra y también muchos políticos nos venden del volver a, pues si nosotros nunca hemos sido un país en paz y sería muy bonito, así sean 50 años serlo, ¿no? Porque no va a pasar en 2 años, pero sería muy bonito serlo y yo sí te digo, personas como tú, aquí los tengo aquí atrás viéndolos, los de Nación Sabrosa, eh, Daniel Maldonado, que juepucha, se expone todos los días, Rentas, que es un pelado tan inteligente, hay tanta gente buena en Colombia y yo creo que sí estás haciendo, sí están haciendo, sí estamos
haciendo mucho por Colombia, así nuestras comunidades no sean tan grandes. Creo que es muy bacano ese movimiento de redes sociales que se está creando de oposición, pero no solamente de oposición política, sino de amor por Colombia, amor real por Colombia, porque ahorita yo te estaba molestando, pero creo que los que queremos a Colombia, queremos una Colombia que siempre tenga oposición, pero tú dijiste algo muy importante, que no nos quedemos atrás, que no sigamos frenándonos, que no nos sigamos, nosotros seguimos creyendo que somos una patria joven y no somos tan jóvenes ya. Y todavía tenemos cosas que, sí, o sea, no deberían ya pasar y me parece genial lo que estamos haciendo, ¿sí me entiendes? Entonces, para que lo tengan muy en cuenta. Otra pregunta rápida. Si tuvieras a Jesús, ¿qué le preguntarías? Si tuvieras a Jesús por un minuto. Sí. No, pero es que ahí sí, de pronto le preguntaría cosas muy personales. No, mentiras. Pues digamos que si nos metemos en el plano de Colombia, le preguntaría el futuro, quién va a ganar las elecciones. No. Le preguntaría de pronto algo así. O sea, si a veces uno tiene una duda en su vida como muy existencial, o sea, como país, claro, y como persona, y es como, listo, tenemos, uno piensa como persona, ¿no? Listo, Dios mío, tengo este problema, este problema, este problema, pero yo sí voy a salir adelante o no. O sea, es como la duda que tengo. Entonces, yo creo que Es que se sí. necesita es un brujo. Jesús ahí Dígame tú. sacándose las cartas. Venga, coja, coja una. Listo, ya hemos hablado mucho de malos políticos. Rápidamente, hablemos de buenos políticos. Dime, no sé, 3 o 5 políticos que llamen tu atención y que digas, confío en estas personas para mejorar a Colombia. Bueno, la política en general no es mi tema, o sea, no, yo evito hablar de políticos porque no, además me parece que la política es como una labor muy complicada y no, que uno siempre debe tener como cierta desconfianza por los políticos, o sea, pues está bien votar, claro, uno siempre tiene que votar y los políticos son quienes nos representan, pero siempre guardo cierta distancia con eso. Pero ya que lo preguntas, pues Daniel Briceño es el primero que se me viene a la cabeza. Sí, creo que hace un trabajo muy importante en términos de fiscalización de nuestros recursos, porque a nosotros se nos olvida que esos recursos son nuestros. Andrés Forero, por ejemplo, de eso es también Centro Democrático, creo que ha hecho un trabajo súper importante en el tema, particularmente en el tema de salud. Se me ocurre ahorita, no, o sea, no está todavía, no ha ganado, espero que gane, pero se me ocurre, porque me acuerdo, Jairo Ladino, creo que tú también hablas con él, me parece una persona que hace un trabajo muy importante porque además está muy, o sea, por el tipo de trabajo que él hace, la vida que tiene, o sea, está muy metido como en el día a día de lo que es cualquier colombiano, o sea, no está viniendo como un outsider a solucionar nada, sino como no, yo vivo estos problemas, esto es lo que sé que toca solucionar y bueno, ¿y quién más? Sí, en este momento no se me ocurre nadie más, sí, se me ocurre, no se me ocurre tampoco ninguna mujer, pero Yo te voy a decir una mujer que yo espero que sea el futuro de Colombia cuando nosotros estemos listos para ella, Paola Holguín. sí, a mí me encantan las columnas que escribe, es muy bajo perfil. Las columnas que escribe me gustan mucho, sino que no, sí, pues como que electoralmente no ha sido tan importante como de pronto uno piensa que debería haberlo sido, pero sí. Listo, ya nos queda la última pregunta y es, no sé, yo para volver a estas porquerías, yo no sé si te has dado cuenta o si es algo solo mío, que todo lo que dice Petro y el pacto histórico es al revés, ¿cierto? Entonces quiero que me des algunos ejemplos o que me ayudes. Por ejemplo, Iván Cepeda dice que lucha por la libertad, eso significa que no les gusta la democracia, por ejemplo. No sé si te has dado cuenta, siempre pasa lo mismo. Si Petro dice estoy preocupado por las elecciones, significa que va a ser fraude electoral como el putas, ¿cierto? Eh, cada cosa que ellos dicen es al revés, es muy chistoso. Entonces, por ejemplo, ponen a ciertas personas como malas y esconden a los malos ellos. No sé si tengas algún ejemplo. Ah, no, ese sí es el campeonato mundial de el cinismo, o sea, ellos no tienen ninguna preocupación por hacer siempre, por ejemplo, en el tema de la salud, de nuevo, pues Petro sale diciendo que no, que por ejemplo en algún momento, en algún discurso dijo
que ahora sí está, o sea, ahora sí había salud, sabiendo nosotros, viéndolo así con nuestros ojos, que lo que pasa es que cada vez hay menos salud para las personas que estaban recibiendo del sistema la atención que necesitaban. Entre otras cosas, dijo en ese momento, en ese discurso, dijo que ahora sí hay salud, porque además estamos haciendo sufrir a los dueños de las EPS. O sea, una cosa absolutamente sin sentido. La otra es la revolución ética de Iván Cepeda. Ayer salió el Consejo Nacional Electoral eh, que va a dejar en firme una, no sé cómo se llama la instancia, pero digamos sentencia, que no es sentencia, de que en la campaña de Petro se habían sobrepasado los topes electorales. Sin embargo, el candidato de Petro, que es Iván Cepeda, dice que van a hacer una revolución ética. O sea, es un cinismo permanente que para uno es muy molesto al oído. O sea, uno escucha y uno dice, porque una cosa es, uno está acostumbrado como que, no sé, si hay alguien que está por fuera de la ley y está haciendo cosas mal, pues está por fuera de la ley y está haciendo cosas mal. Pero ya un nuevo nivel de cinismo es que haya un mandatario que esté metiendo la gente las manos al bolsillo a todo el mundo, porque además no hay plata que le alcance y gasta como loco. Y encima va y dice que estamos, por ejemplo, ese es otro ejemplo, o sea, estamos muy bien en todo, pero después dice que no le alcanza la plata. Entonces ahí la economía es bollante y todo funciona súper bien y ahora el desempleo es bajísimo, pero al mismo tiempo dice, no, tengo que hacer una emergencia económica, tengo que hacer, que es que no me alcanza la plata. Entonces al fin, ¿cuál de las dos? O sea, es permanente. Es una locura, ¿ah? Es una locura. Bueno, Caro, muchísimas gracias. Realmente que conocerte ha sido un placer. Admiro todo lo que haces. Eres una dura, eres una berraca y por favor no dejes de entregarle tanto a Colombia. De verdad que te lo agradezco, te admiro un montón. Muy feliz de que hayas pasado por Sigue 60 Podcast. Gracias por sacar esa hora y media para estar con nosotros. No, a ti muchas gracias y también por las entrevistas. Gracias. Un abrazo. Gracias a todos ustedes. Aprendimos mucho con Carolina, sobre todo de los terians políticos, ya saben. Tenemos que salir a votar, tenemos que salir a apoyar. Esta entrevista saldrá para las presidenciales, entonces escojan bien, que no nos metan más los dedos en la boca, por favor, Colombia. Y creo que también me voy con algo muy bacano de lo que dijo Caro y es, podemos salir a marchar, podemos mostrar nuestro descontento de nuestra manera. A la final... es importante, cualquier voz es importante. Eso que no se les olvide. A todos muchas gracias, gracias por seguir a Sigue 60 Podcast, gracias Caro, nos vemos pronto, chao.